Hola de nuevo. Bueno, vamos a seguir ahora con el apartado de la organización. Bien, una cosa es cómo vas a plantear los ejercicios de este método, pero también es importante plantearte, recabar o pedir ciertos datos a tus alumnos y a tus alumnas para tener en cuenta el planteamiento que les tienes que hacer. Bueno. Evidentemente, cuando alguien se inscribe a tus clases, pues tendrás que hacer una recogida de datos personales, nombre, apellidos, etcétera. Puedes realizar unos o deberías de realizar unos cuestionarios y también unas evaluaciones. Bien, en los datos personales, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Nombre, apellidos, dirección, número de teléfono, correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es cumplir con el reglamento de protección de datos. Aquí pongo RGPD, ahora sería el OPD, el EOPD, pero esto es muy, muy importante. Si vas a preguntar sobre dolencias, patologías, cualquier tema cualquier información de este tipo, es muy importante que tengas cubierta esta parte, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de problema. Bien, estos son datos básicos que después deberíamos de completar con unos cuestionarios. Esto es muy interesante y creo que es muy necesario porque te va a dar mucha información para saber por dónde deberías dirigir las clases para esa persona. A nivel de hábitos, bueno, pues qué profesión es la que tiene, qué tipo de trabajo realiza y cuánto tiempo dedica a ese trabajo. ¿Esto por qué se lo preguntamos? Porque en su trabajo puede haber eh, una variable, puede ser un factor importante a nivel postural. Si trabaja 8 horas sentada, va a tener repercusión de una manera. Si trabaja levantando cargas, ¿no? Uno es el tipo de profesión, el tipo de trabajo que realiza y luego ese cuánto tiempo dedica. Bien, además, esto es mucho tiempo en su día a día. Normalmente suelen ser unas 6, 7, 8 horas. Luego también habría que preguntar qué tipo de actividad física realiza, si es que la realiza, y qué tipo de actividad física realiza. Tipo y lo mismo, dedicación. No, pues yo suelo correr, vale. ¿A la semana cuántas veces? Una vez. Bien, entonces la repercusión va a ser menor que si voy todos los días al gimnasio a hacer no sé qué ejercicios. ¿De acuerdo? Profesión, actividad física, sueño. Esto es fundamental. Hemos ido hablando. Has visto que durante toda ¿no? Estos vídeos, durante toda esta parte teórica, hemos hablado de la importancia del sistema nervioso. Para mí, hoy en día, es uno de los grandes males, por llamarlo de una manera, es uno de los grandes orígenes, el desequilibrio del sistema nervioso. Por muchas razones, y uno es el sueño. No le damos ninguna importancia a un buen sueño, a un sueño reparador, y esto hace que el sistema nervioso se vaya deteriorando. Por lo tanto, preguntaremos cuántas horas duerme, teniendo en cuenta que en el caso del hombre suele ser mínimo 7, 8 horas, y en el caso de la mujer deberían de ser pues 9, 10 horas, porque la mujer tiene más gasto metabólico de base, por el tema de la menstruación, etcétera, a nivel hormonal, etcétera. Eso es lo que dicen los últimos estudios. Bien, pero al menos 7, 8 horas de sueño debería de haber. Y calidad, porque una cosa es que tú te metas a la cama a las 10 y duermas hasta las 9 de la mañana y otra cosa es que descanses, ¿vale? Entonces la calidad del sueño también es importante, porque por una parte nos va a dar pistas de cómo está en este momento, pero también va a ver esa persona cómo va a mejorar esa calidad. Bueno, luego hábitos alimentarios, por preguntar, eh, no estaría mal, ¿vale? Sobre todo si come de ultraprocesados, si come azúcar, eh, si controla, si tiene una regularidad a nivel de horarios, etcétera. Esto es muy importante porque puede alterar la microbiota, puede producir, si se altera la microbiota, el sistema nervioso lo va a sufrir, puede sufrir también de inflamación intestinal, que también sufrirá el sistema nervioso, aparte, ¿no? Que mecánicamente si hay una inflamación intestinal, el abdomen va a estar más distendido, la estabilización se va a ver más comprometida, etcétera, etcétera.
hábitos alimentarios y luego hábitos tóxicos. Así, tal cual, ¿eh? Porque el tabaco, el alcohol, podríamos meter más cosas tóxicas como las pantallas, etcétera, etcétera. Estaría bien verlo, ¿vale? Bien. Luego podemos preguntar también a nivel de dolencias, saber qué tipo de patologías tiene o ha tenido, tipo, duración y antigüedad. Es decir, patologías. Pues mira, tuve esta, no sé, ¿no? Una enfermedad tal, X, hace, que me duró 3 meses, hace ya 15 años. Bueno, pues si hace 15 años, no va a tener tanta repercusión en este momento como si es reciente, ¿de acuerdo? Y luego también, una cosa es patologías o enfermedades y dolores. Dolores o molestias actuales, lo mismo, tipo, duración y antigüedad. Para que nos dé pistas de en este momento cómo está, pero también, mm, aunque no sea actual, aunque sea hace tiempo, puede estar arrastrando después, en base a esas molestias y dolores, puede haber ido haciendo compensaciones que le estén llevando a la situación en la que está ahora. Intervenciones quirúrgicas, ¿por qué? Pues porque puede haber cicatrices, puede haber efectos de esas intervenciones que están afectando a nivel postural. Descripción de la intervención y antigüedad. Y todo esto que te he dicho, pues lo puedes poner en una tabla, como la que hago yo aquí, ¿no? Pues pongo evaluación de actividad física con su fecha, eso es importante, cuándo se hizo esta evaluación, nombre, apellidos, edad, ocupación, ¿no? Aquí ya estoy preguntando tipo de profesión, cuántas horas dedicas, práctica de actividad física, tipo y frecuencia, dolencias actuales recientes, lo reciente, de hace menos de 3 meses, porque sé que esto es lo que puede estar afectando en este momento, pues localización, dónde te duele, qué tipo de dolor es y la intensidad de esa molestia, pues a mí me molesta o me duele un 7. Y luego la importancia que le das, porque una cosa es que te duela mucho, pero igual no le está haciendo ni caso. Me duele mucho, pero bueno, tampoco la caso. Ahora, tengo aquí una pequeña molestia en el cuello que me está matando porque es pequeña, pero es continua y no me deja girar la cabeza, yo qué sé, ¿no? Importancia que le das tú o que le da esa persona a esa dolencia. Bien, dolencias actuales crónicas. Esto ya lleva más de 3 meses. Esto lleva conmigo ya. Es compañero de viaje, lo mismo. Localización, tipo, intensidad, importancia. Y luego otras patologías, hernias, problemas de suelo pélvico, enfermedades, etcétera, etcétera. Todo lo que se le venga, o sea, todo lo que se le ocurra, todo lo que le haya sucedido, yo le suelo decir, mira, tú ponlo, aunque a ti no te parezca importante, ponlo, porque para mí puede ser importante. Bien, intervenciones quirúrgicas, lo que te he dicho, y luego pasado obstétrico en el caso de la mujer, número de embarazos, número de partos y número de hijos, porque eso va a hablar sobre el suelo pélvico, sobre cómo puede estar su abdomen, sobre si hay posibilidades de posibles diástasis, que luego valoraremos, y si hay, puede estar el suelo pélvico comprometido. Número de hijos, cesar, como fuera. Bueno, esto es un poco más al detalle. Yo realmente puedo preguntar, pero después, si hay alguna historia, si yo después en la valoración veo que hay alguna diástasis o algún problema suelo-pélvico, derivo a una especialista. Y podríamos añadir el estado emocional. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que el estado emocional es reflejo de cómo está eh, tu postura y la postura es el reflejo de cómo está tu estado emocional. Tiene mucha influencia el uno al otro. Bueno. Aquí lo que les explico es qué emoción es la que está bloqueada, ¿no? Porque ira, frustración, pena, miedo, todas esas las sentimos casi a diario, ¿no? Siempre hay, durante la semana estamos sintiendo distintas emociones, pero es en la que estás tú bloqueada, cuál es la recurrente, la que no puede salir, frecuencia e intensidad. Y luego, todo esto es una propuesta que luego tú adaptarás, ¿eh? Pongo, doy mi consentimiento para la toma de datos con el fin de utilizarlos para valoración técnica. Es decir, estos datos, aquí pongo por si acaso, cumpliendo también, les digo que esto está cumpliendo la ley de protección de datos,
eh, pongo por si acaso, oye, bueno, tú me das el consentimiento, márcame la X. Doy mi consentimiento para tomar fotografías posturales con el fin de utilizarlos para elaboración técnica. Es decir, si en algún momento, que sería lo interesante, ¿eh? Decidiéramos sacar unas fotos para ver tú después más detalladamente con el ordenador, ¿no? Pues las líneas si están bien alineadas o no, o incluso mostrárselo a la persona, el antes y el después de los cambios, lo mismo, ¿vale? Me da el consentimiento para sacar esas fotos. Y puedes poner para utilizar esas fotografías después, pues, de manera anónima, pues, tapando la cara, etcétera. Mira, empezó así, hicimos ese trabajo y resultó así, ¿vale? Bueno, esto es una propuesta que te hago para que vayas eh, tomando datos que te van a servir después, que tendrías que tener en cuenta después en tu trabajo como coach. Evaluaciones. Bueno, a la hora de evaluar, podemos preguntar un millón de cosas. Podemos hacer 3.000 evaluaciones, 3.000 test, etcétera. Pero a ver, antes de esto, lo que tenemos que, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que tener en cuenta que es que tenemos que medir lo que sepamos qué significa. Si yo hago un test y con eso no sé qué voy a hacer, con esa información que me da, para qué lo hago? ¿Vale? Entonces, medir lo que sepas interpretar. Medir, de la misma manera, factores que estén relacionados con la actividad física. No lo sé. Es que no sé qué decirte, un ejemplo, pero factores relevantes con la actividad física que tú realizas, que tengan relación, porque vas a hacer unos test antes y vas a hacer los mismos test después y esos te sirven para ver que esa actividad física que tú has realizado, qué mejoras ha producido. Y también evaluaciones ágiles y concisas. No vas a pasar 2 días haciendo test, porque la gente no viene a hacerse test, la gente viene a hacer ejercicio. Entonces, las evaluaciones tienen que ser más o menos rápidas. Por ejemplo, lo mismo, ¿eh? Esto es otro ejemplo. Fecha, nombre, apellidos, altura, peso, tensión arterial, si lo puedes tomar, sería interesante porque es un factor importante si vamos a hacer hipopresivos, y edad. Competencia abdominal, esto luego lo veremos en la práctica, ¿vale? Competencia abdominal, si su abdomen es competente o no. Competencia perineal, si competencia abdominal, me refiero si es competente, si cumple su función de sujeción ante los aumentos de presión, si el perine también eh, mantiene su posición o cumple su función ante los aumentos de presión, si hay diástasis, cómo es el tono de la faja abdominal, testar el tono del diafragma, medición de la cintura, el contorno de cintura, porque es algo que también va a mejorar, y más cosas que podríamos medir, ¿vale? Pero esto es muy básico porque es donde directamente va a incidir este ejercicio, este método. A nivel físico me refiero. Bien, y luego esto, yo lo que suelo hacer es sacar fotos y poner front, back, ¿no? De frente, por detrás, un lado, el otro lado, haciendo el toe touch, haciendo unos test, ¿no? De a ver hasta dónde llega, abriendo costillas de frente, abriendo costillas de costado. Para ver después el cambio a los 6 meses, a los 9 meses, cómo ha ido mejorando. Tú lo vas a ver durante las clases, lo vas a ir viendo, pero es sobre todo para la alumna, el alumno, para que vea, wow, pues mira cómo ha cambiado, ¿no? Para que tenga una motivación para seguir con ese trabajo. Bien, ya te digo que evaluaciones hay muchos más, muy distintas. Podríamos medir el estado del sistema nervioso, podríamos hacer test de variabilidad cardíaca, bueno, podríamos hacer un montón de cosas, pero esto es muy básico, lo más básico, para empezar al menos y para ir controlando realmente tu trabajo. Bien, a nivel de organización de la sesión, esto es importante también, porque una cosa es tener un abanico de ejercicios y después saber plantear en la sesión cómo empezar, cómo seguir y cómo terminar, y lo mismo durante la temporada, ¿no? Cómo empezar la temporada, con qué niveles, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por una parte, la estructura de la sesión, cómo vas a estructurar la sesión, cuáles van a ser los objetivos de esa sesión, los niveles de intensidad y o dificultad que vas a plantear, y
qué elementos y materiales vas a utilizar en la sesión para tenerlos dispuestos cuando vayas a dar clase. Entonces, a nivel de estructura de la sesión, bueno, pues tiene que haber, aquí lo ves, ¿no? Son 3 partes. La parte inicial o preparatoria, la que está en verde, es de la que estamos hablando. Parte inicial o preparatoria. Bueno, cuando vienen a clase, podrías empezar ya directamente metiendo intensidad, pero yo soy más partidario de ir, ¿no? Una preparación inicial, de hacer una preparación inicial, 5, 10, 15 minutos, donde hacemos un calentamiento global, donde el cuerpo empieza a moverse. Va a depender mucho si vienen por la mañana o vienen por la noche. Por la mañana todavía el cuerpo está todavía un poco, no a qué hora sea, un poquito dormido. Por la noche o por la tarde, bueno, pues ya no hace falta tal vez dedicar tanto tiempo, pero sí que necesitamos un cierto tiempo para el calentamiento global, todo el cuerpo, y luego el calentamiento específico de aquello de lo que vas a trabajar específicamente, de lo que te vas a enfocar. A su vez, en el calentamiento global, que le llamamos, ¿no? Calentamiento global no es solo un calentamiento, una preparación física, sino también mental. El calentamiento global en esta parte inicial deberíamos de primero adecuar la mente, centrar la mente, llevarlo, ¿no? al cuerpo, al presente, adoptar una respiración adecuada, tomar conciencia de la respiración y desde ahí ir moviendo, preparando nuestro cuerpo para pasar a la siguiente parte. Esto es muy importante, no solo es estiro un poco o hago unos ejercicios para calentar y ya está. La cabeza, la mente, la tienes que tener bien enfocada. Bien, después vendría la parte principal, que es donde más tiempo vamos a dedicar, que es a lo que vienen. Bien, hemos preparado para qué? Para preparar, o sea, para trabajar todo esto ahora. 30, 45 minutos más o menos. Ejercicios y secuencias para trabajar los objetivos de la sesión. Entonces, por eso es importante tener bien definidos los objetivos. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en el trabajo respiratorio. Bien, no, hoy vamos a enfocarnos no sé, a la cuadrupedia. Vamos a trabajar, no la cuadrupedia, perdón, sino vamos a trabajar la cintura escapular. Entonces, para trabajar la cintura escapular, voy a empezar primero con unas torsiones suaves en el suelo, luego voy a empezar en la pared, apoyando las manos, haciendo unas sentadillas con las manos apoyadas en la pared, centrándome en la cintura escapular, después voy a hacer una movilización y después les voy a llevar a 4 patas, a cuadrupedia, vamos a hacer ¿eh? un orden práctico de progresión, subiendo poco a poco de nivel de, o bien de intensidad, o bien de dificultad. ¿eh? Y luego vendría la parte final, pues otros 5 o 10 minutitos de vuelta a la calma, donde, pues bueno, podríamos simplemente poner una música agradable y que se relajen a través de la respiración, o podríamos hacer una especie de visualización, meditación, interiorización. A mí me gusta mucho la toma de conciencia. Hemos terminado la clase y ahora siente qué ha sucedido, qué partes de tu cuerpo has movido, qué has ido notando, cómo te has quedado, etcétera. Puede ser dirigida o, ya te digo, pues simplemente le dices y ya está. Bien, esto sería un poco la estructura de clase. Clase, sesiones de mínimo 30 minutos, que me parece muy poco. Yo diría un mínimo de 45, una hora, ¿vale? Una hora, hora y cuarto, eso estaría muy bien. Depende también de cuántas clases vengan a la semana, etcétera, pero bueno, así estaría bien. Bien, hemos hablado de los objetivos, que es importante establecer bien los objetivos. Bueno, pues los objetivos ¿no? Tenemos que establecer objetivos a nivel respiratorio, es decir, si voy a trabajar, ¿no? Pues por ejemplo, objetivos respiratorios, movilidad, trabajar la movilidad o mejorar, ¿no? Intentar mejorar la movilidad respiratoria, hacer un trabajos de liberación respiratoria, liberación muscular, trabajos para mejorar la capacidad respiratoria, etcétera. Trabajos asimétricos, etcétera. Posturales. Objetivos posturales. Pues trabajar en áreas específicas. Me voy a centrar más en la cintura escapular, a nivel pélvico. Voy a trabajar la conexión, ¿no? Cintura pélvica, cintura escapular, porque eso repercute sobre la fascia toracolumbar. Y me voy a centrar en eso. Me voy a centrar, no sé, en ejercicios de carga, de descarga, etcétera. A nivel postural vamos a trabajar estos fundamentos, voy a trabajar la posición de brazos,
voy a trabajar la movilización de columna en esta dirección, etcétera. Establecerlo bien claro. Y objetivos propioceptivos, ¿no? Pues trabajar sobre todo, esto suele ser más al principio, de mucha toma de conciencia. Los ejercicios pueden ser los mismos, ¿vale? Tú puedes poner un ejercicio y si tú le dices, céntrate en esto, y tal vez estás, ¿no? El objetivo principal es diciéndole eso, lo que vas a conseguir es más, pues eso, ¿no? Pues un trabajo de cintura escapular, pero si le dices, céntrate en el mismo ejercicio, en sentir esta zona, en sentir cómo está, etcétera, te vas a trabajar más a nivel propioceptivo. Fascia plantar, cómo apoyas los pies, cómo colocas los hombros, cómo está tu pelvis, cómo está tu columna, busca la alineación. Todo eso es muy importante, sobre todo al principio, para después tener un buen esquema corporal que nos permita hacer ejercicios un poquito más complejos. Entonces, a nivel de intensidad, el nivel de intensidad tiene que ir variando. La parte inicial empezaremos por una intensidad baja para ir subiendo un poquito, para ir preparando el cuerpo. La parte principal tendrá sus altibajos. Será una parte a nivel de intensidad irregular. Ahora subimos un poco, recuperamos un poco más, ¿no? Subo intensidad, recupero, voy alternando, subidas y bajadas. Y en la parte final ya de esa subida final, pues desciendo la intensidad para recuperar. Que depende, porque a lo mejor te dicen, oye, pues si estamos a la mañana, a la noche bajarás más la intensidad para activar más el sistema nervioso parasimpático, a la mañana igual te interesa no descender demasiado, tampoco que se relaje demasiado, sí que recuperen un poco, pero que sigan activos, ¿no? Bueno, esto es un poco el esquema general. Aquí lo dice, ¿ves? ¿Vale? Sería, pues, voy subiendo, mantengo unos cambios, unos altibajos y después desciendo. Bien, ¿qué más hemos hablado? De los elementos que tienes que tener en cuenta. Tienes que tener preparado un poco, cuando preparas la clase, pues uno, los materiales que vas a utilizar. Ojo, pues mira, en este ejercicio me va a venir bien el aro de pilates, voy a tener preparado el bloque de yoga, pelotas o lo que sea. Disposición de la sala. Esto es muy importante también, cómo vas a colocar la sala. Las colchonetas, dónde la vas a colocar, los materiales si van a estar al lado o no, os vas a ir cogiendo según van viendo los ejercicios, etcétera. Si vas a usar música o no. Yo en un principio no soy partidario de usar música. En general, es decir, si voy a hacer, por ejemplo, una visualización o una meditación, pues sí, puedo usar música que le lleve a su mente a un estado de más calma, sobre todo música binaural, si buscas en internet, pero si vamos a hacer un trabajo ¿no? de más postural, respiratorio, prefiero que escuchen mi voz y no haya ningún otro sonido que pueda interferir. Reloj. Si vas a tener un reloj para ir controlando los tiempos, si ese reloj te va a marcar los segundos o incluso los vas a escuchar, porque a lo mejor al principio no controlas los tiempos, sobre todo cuando estás en apnea y no sabes contar bien los tiempos, pues un reloj te puede ayudar. Puede ser también un metrónomo. Temperatura de la sala, qué temperatura vas a tener. Eso también dependerá de la gente que te venga, porque hay gente más friolera, más calurosa. La luz, cuánta claridad va a tener. Y si vas a usar también eh, aromaterapia, olores. Porque tal vez lo que te digo, pues porque esto es también muy potente, ¿eh? Puedes jugar con aromaterapia. Hoy quiero activarles bien, les voy a meter un poco de intensidad, voy a meter unos olores que estimulen, unos aromas que estimulen y voy a tener una luz bastante potente que te estimula más. O por el contrario, voy a hacer una meditación, relajación, pues voy a meter olores, aromaterapia, aceites esenciales que activen el sistema nervioso parasimpático, luz tenue, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto es importante tenerlo preparado porque son matices que van a mejorar, van a hacer que tu sesión esté completamente controlada. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es sencillamente el apartado de la planificación y de la organización. La práctica diaria, ¿no? Diaria quiere decir, la práctica con tus sesiones es la que te va a dar realmente el aprendizaje. Al principio empezarás, posiblemente si nunca has dado clases, pues empezarás apuntando todo, hecho esto, tal y cual. Después ya también es conveniente ir dejándose llevar,
una cosa es, llevarás la sesión preparada y poco a poco, con tu experiencia, esa sesión que te llevas preparada, ya que ya ni la escribes porque ya lo tienes en la mente, poco a poco serás capaz de preguntar a la gente, ¿qué tal estáis? Yo tengo esto, yo tengo aquello, y eso que tenías preparado, adaptarlo de alguna manera. Bueno, de todas maneras, aquello que tienes preparado lo adaptarás después a cada persona. Eso es importante, individualizar en la medida posible, pero a veces a mí me pasa que voy con una idea y resulta pues que hago todo lo contrario, otra historia que no tiene nada que ver, porque la gente te viene de una manera, ¿eh? Pero bueno, eso ya con la experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues terminamos aquí con este apartado y seguimos con el siguiente.